Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y es un gusto recibirlos en este subcurso de macroeconomía. Para esta semana número 13 vamos a revisar los contenidos sobre multiplicadores del gasto, en donde explicaremos de qué forma se determinan los planes de gasto y el PIB real cuando los niveles de precios están fijos. Además, vamos a explicar brevemente lo que es el multiplicador del gasto. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Iniciemos mencionando que para este capítulo vamos a estudiar un modelo en que todas las empresas son como el supermercado local, es decir, establecen sus precios, anuncian sus productos y servicios y venden las cantidades que sus clientes están dispuestos a adquirir. Si las empresas venden de manera persistente una cantidad mayor que la planeada y constantemente se quedan sin inventarios, a la larga aumentarán sus precios. Ahora, si persisten en vender una cantidad menor que la planeada y sus inventarios se acumulan, a la larga tendrán que recortar sus precios. Pero en el muy corto plazo, y repito, en el muy corto plazo, sus precios están fijos, es decir, mantienen los precios que han fijado y las cantidades que venden dependen de la demanda. Ojo, dependen de la demanda y no de la oferta. Dado que los precios de cada empresa son fijos para la economía en su conjunto, aquí tenemos dos aspectos importantes a considerar. Primero, el nivel de precios está fijo, como ya lo expliqué, en el muy corto plazo. Y segundo, la demanda agregada determina el PIB real. Este modelo podríamos llamarlo el modelo keynesiano. De hecho, hay que llamarlo de esa forma, pues John Maynard Keynes fue quien primero lo sugirió como un modelo de depresión persistente. Así que comencemos por identificar las fuerzas que determinan ahora los planes de gastos, definiendo al gasto agregado como aquel gasto que consta de 4 componentes. El primero, el gasto de consumo. El segundo es la inversión. Tercero, las compras gubernamentales y los servicios también que están en el sector del gobierno. Y por último o cuarto están las exportaciones netas, recordando que las exportaciones netas se refiere a las exportaciones menos las importaciones. Estos 4 componentes se suman para formar el PIB real, ¿sí? El gasto planeado agregado es la suma de todos esos componentes mencionados, pero de esos 4 únicamente hay dos componentes, que es el gasto de consumo, que lo señalo ahí en pantalla, y las importaciones. ¿Por qué las he señalado? ¿Por qué las diferencio de los otros 4 componentes? Es porque estos dos cambian cuando lo hace el ingreso. Así que dependen de qué? Dependen del PIB real. Es decir, existe un vínculo en ambas direcciones entre el gasto agregado y el PIB real. De tal manera que si todo lo demás permanece constante, un aumento del PIB real aumenta el gasto agregado y un aumento del gasto agregado aumenta el PIB real, ¿sí? Ahora, en la siguiente lámina analicemos cómo este vínculo se puede direccionar en ambas direcciones. Bien, varios factores influyen sobre el gasto de consumo y el ahorro. Los más importantes que vamos a mencionar en este momento va a ser el ingreso disponible, la tasa de interés real, la riqueza y el ingreso futuro esperado. ¿Ok? Son variables que ya hemos conceptualizado, que ya hemos definido en los videos anteriores. Así que ahora me voy a enfocar únicamente en el factor que tiene más relación con el tema de la función de consumo y la función de ahorro, ¿sí? Vamos a hablar de el ingreso disponible. El ingreso disponible básicamente es el ingreso agregado menos los impuestos más los pagos de transferencia. Eso, repito, también es un concepto que ya hemos analizado con anterioridad. Por lo tanto, puedo avanzar indicando que el ingreso agregado es igual a PIB real, así que para poder volver a revisar el vínculo en ambas direcciones que habíamos mencionado en la lámina anterior entre el PIB real y el gasto de consumo planeado, hay que enfocarse en la relación entre el gasto de consumo y el ingreso disponible cuando los otros 3 factores que ya mencioné permanecen constantes, ¿sí? De tal forma que
Los planes de consumo y ahorro. La suma de consumo planeado más el, el, el- más el ahorro planeado que se mantiene o que persiste no solamente en una economía general, ¿no? En una economía también muy familiar, siempre es igual al ingreso disponible. ¿A qué me refiero? Digamos ustedes como personas naturales, no jurídicas, dejando de lado un poquito las empresas, como personas naturales, ¿cómo ustedes pueden planificar el tema del consumo y más aún, cómo ustedes pueden planificar el tema del ahorro? Bueno, muy fácil. Tienen que verificar siempre el ingreso con el que ustedes dispongan, es decir, el ingreso disponible que se tenga para poder realizar el tema del consumo y para poder realizar el tema del ahorro, ¿ok? Cuando digo tema, me refiero a la función del consumo y a la función del ahorro, ¿sí? De tal forma que la relación entre el gasto de consumo, el ingreso disponible, si es que todo lo demás permanece constante, le vamos a denominar función de consumo. Asimismo, la relación entre el ahorro y el ingreso disponible, si todo lo demás permanece constante, lo vamos a denominar función ahorro. ¿Sí? Entonces, hablemos del primero, de la función consumo, y para eso voy a colocar una gráfica. La función consumo, junto con esta gráfica que estoy colocando aquí, lo que hace es mostrar una función de consumo. Me refiero, en esta gráfica que está aquí, estamos dibujando o estamos graficando una curva que se denomina función de consumo. ¿Cómo la reconocen ustedes? Porque se encuentran varios segmentos o varios escenarios dentro de, o a lo largo de esa línea, que es diferente a la línea de 45 grados, que ya le voy a mencionar de qué se trata. Por ahora, enfoquémonos en que vamos a definir, o más bien a ilustrar la definición de consumo que ya habíamos mencionado con esta gráfica que estamos colocando allí. Entonces, el eje de las Y lo que mide es el gasto de consumo y el eje de las X lo que mide es el ingreso disponible. Entonces, como les había mencionado, a lo largo de la función de consumo, me refiero a los puntos de la A hasta la F, corresponden a diferentes escenarios. Vamos a tomar, por ejemplo, el punto E, que se lo señalo ahí con el punto rojo. El punto E muestra que cuando el ingreso disponible es de 8 billones, fíjense en la gráfica, de dólares, el gasto de consumo es de 7.5 billones de dólares. Entonces, a lo largo de la función de consumo, a medida que aumenta el ingreso disponible, ¿qué va a pasar? Pues también aumenta el gasto de consumo. Así es que el gasto de consumo también lo hace, también va aumentando. Ahora, veamos otro punto. Un punto que quisiera analizar con ustedes es, por decir, uno que presenta una particularidad. Es el punto A, que se lo señalo ahí en este momento. El punto A de la función de consumo es el gasto de consumo de 1.5 billones de dólares. Y des en cuenta que aunque el ingreso disponible sea cero, tal como les estoy mostrando en la gráfica, hay un consumo. Este gasto de consumo se denomina consumo autónomo. ¿Qué significa? Bueno, en palabras muy sencillas, aunque usted no cuente con un ingreso corriente, siempre tiene que buscar la manera de alimentarse, ¿ok? Entonces, usted tiene allí un consumo autónomo, ¿sí? Es el monto del gasto de consumo que ocurriría en el corto plazo, aun cuando las personas no tuvieran un ingreso corriente. ¿Correcto? Entonces, por eso quería tocar el punto A por esa particularidad. El gasto de consumo por encima de todo ese monto se denomina consumo inducido. ¿Por qué consumo inducido? Bueno, porque el gasto es inducido por un aumento en el ingreso disponible. ¿Ok? Entonces, ahí hemos un poquito graficado lo que se llama función de consumo. Ahora, en la siguiente gráfica, definamos, o más bien ilustremos la definición que abordamos sobre la función ahorro, que la recuerdo en este momento. La función ahorro dijimos que es la relación entre el ahorro y el ingreso disponible. ¿Ok? Cuando todo lo demás permanece constante, a esa relación le vamos a denominar función ahorro. Eh, ¿De qué me sirve esta gráfica? Bueno, en esa gráfica se muestra una función de ahorro
Por ejemplo, nuevamente están los puntos de la A hasta la F que corresponden a varios escenarios y vamos a nuevamente a mencionar el punto E, que lo señalo en este momento con el punto rojo. Muestra que cuando el ingreso disponible es de 8 billones de dólares, el ahorro es de 0.5 billones de dólares. Es decir, que a medida que el ingreso disponible aumenta, el ahorro también aumenta. ¿Ok? Entonces, observe que cuando el gasto de consumo excede el ingreso disponible, significa que el ahorro es negativo. Entonces, por eso que ustedes encuentran ahí la palabra desahorro. ¿Por qué? Porque no se está ahorrando. Entonces, dicho de otra forma, en una ecuación diríamos que en esos puntos de A, B y C, estaríamos en desahorro en una economía. No podríamos ahorrar porque el ingreso disponible no lo permite. En cambio, en el punto E y en el punto F sí podríamos ahorrar porque el ingreso disponible lo permite. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, en el punto A podríamos estar definiendo que nos encontramos en un escenario de desahorro. Muy bien. Les había mencionado hace un momento que hay una línea de 45 grados que la acabo de señalar con una línea punteada azul, de color azul. Bueno, en esa línea 45 grados, ¿qué es lo que mide? Mide el ingreso disponible. En cada punto de esta línea, el gasto de consumo es igual al ingreso disponible. Me refiero entre los escenarios A, B, C y, bueno, hasta el C, el gasto de consumo excede el ingreso disponible. En cambio, entre el punto D y el punto F, el gasto de consumo es menor que el ingreso disponible. Entonces, por lo tanto, sí puedo ahorrar. Y en la gráfica también muestra que el punto D, en ambas gráficas me refiero, el gasto de consumo es igual al ingreso disponible. ¿Ok? Entonces, de tal manera que ya he recordado o he revisado aquellos conceptos que hablan sobre los precios fijos y sobre los planes de gastos. Estos dependen siempre de básicamente el nivel de ingresos que se mantenga o que tenga una economía, sea esta familiar o sea de empresarial. Bien, continuemos. Hacemos un poco unos conceptos que también son muy importantes dentro de lo que son los multiplicadores del gasto y me refiero a la propensión o las propensiones marginales a consumir y ahorrar. Comencemos con la propensión marginal a consumir. Ok, ¿qué es una propensión marginal a consumir? Es la fracción que se gasta en consumo de un cambio en el ingreso disponible. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula como el cambio en el gasto de consumo, o sea, la variación del consumo, dividido entre el cambio en el ingreso disponible, o sea, la variación de la renta disponible, que lo ocasionó, ¿no es cierto? Que ocasionó ese cambio, me refiero. Entonces, su fórmula es, repito, propensión marginal a consumir. Lo que estamos es dividiendo la variación del consumo entre el cambio en el ingreso disponible. ¿Ok? Entonces, si recordamos la gráfica anterior, cuando el ingreso disponible aumenta 2 billones de dólares, el gasto de consumo aumenta 1.5 billones de dólares. Por lo tanto, mi propensión marginal a consumir, según el ejemplo anterior de la gráfica anterior, lo que hago es reemplazar los valores, ¿no? Entonces, 1.5 billones de dólares, que es el gasto de consumo, entre los 2 billones, que es el ingreso disponible, lo que me da una propensión marginal a consumir de 0.75. Listo. Ahora, antes de graficarla, bueno, vamos a graficarla primero. Grafiquemos la propensión marginal a consumir antes de pasar a hablar sobre la propensión marginal a ahorrar. Entonces, en resumen de lo que ya mencionamos, la propensión marginal a consumir es igual al cambio en el gasto de consumo dividido entre el cambio del ingreso disponible, siempre que todo lo demás permanezca constante. Entonces, lo que ya calculamos se mide en la gráfica como el resultado de 0.75. Listo. Ahora, conceptualicemos o recordemos el tema de la propensión marginal a ahorrar.
¿Qué es? Es la fracción que se ahorra de un cambio en el ingreso disponible y se calcula como el cambio en el ahorro, o sea, la variación en el ahorro, dividido entre el cambio en el ingreso disponible, o sea, la variación de la renta disponible. Su fórmula es propensión marginal a ahorrar es igual a la variación del ahorro entre la variación del ingreso disponible. Entonces, nuevamente recordando los valores de la gráfica de la lámina anterior, cuando el ingreso disponible aumenta 2 billones de dólares, el ahorro se incrementa en 0.5 billones de dólares. De tal forma que si yo reemplazo esos valores, mi propensión marginal a ahorrar es igual a 0.25. Entonces, como un incremento en ingreso disponible se gasta o se ahorra, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar siempre va a ser igual a 1. Des en cuenta, si ustedes suman la propensión marginal a consumir, que es de 0.75, más la propensión marginal a ahorrar, que es de 0.25, el total me va a dar siempre 1, o debe dar siempre 1. ¿Ok? Entonces, para graficar un poquito el concepto de la propensión marginal a ahorrar, eh, mm, digamos a manera de resumen, que la propensión marginal a ahorrar es igual al cambio en el ahorro dividido entre el cambio en el ingreso disponible, siempre que todo lo demás permanezca constante. Como ya hicimos el cálculo, nuestra propensión marginal a ahorrar es de 0.25, tal como lo señalo en la gráfica. Bien. Gasto de equilibrio. Conceptualmente es el nivel de gasto agregado que se presenta cuando el gasto planeado agregado es igual al PIB real. Es decir, que el gasto de equilibrio es un nivel del gasto agregado y de PIB real en el cual se cumplen los planes de gasto de todos los que participan en la economía. En un nivel de precios dado, el gasto de equilibrio determina lo que es el PIB real. Cuando el gasto planeado agregado y el gasto agregado efectivo no son iguales, bueno, aquí ocurre un proceso de convergencia hacia el gasto de equilibrio y a través de este proceso de convergencia se ajusta el PIB real. ¿Sí? Veamos o examinemos este concepto apoyándonos en la siguiente figura. ¿Sí? Esa figura va a ilustrar el gasto de equilibrio y además pongamos una tabla, ilustremos una tabla que presente el gasto planeado agregado en diferentes niveles del PIB real. Bien, estos valores se trazan como los puntos A y F que ustedes ven en pantalla a lo largo de una curva de gasto agregado. Ahora, ahí va a observar que se dibuja o que se ilustra una línea de 45 grados en donde se va a intersectar todos aquellos puntos en los que el gasto planeado agregado es igual al PIB real. Bien, en esa tabla se muestran los gastos a diferentes niveles del PIB real. Es decir, cuando el PIB real es de 13 billones de dólares, el gasto planeado es es igual al PIB real. ¿Sí? Vemos que aquí se ilustra el gasto de equilibrio, pongamos ahí un punto rojo, ese de allí es el punto de equilibrio, donde está el gasto de equilibrio, que únicamente ocurre cuando el gasto planeado agregado es igual al PIB real en la intersección o donde se intersectan la línea de 45 grados con la curva de gasto agregado. Bien, cuando el gasto planeado agregado excede el PIB real, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el sector empresarial? Bueno, los inventarios disminuyen, por poner un ejemplo. Veamos en el punto B, voy a colocarle ahí un punto, ahí ese punto color morado es el punto B, en donde las empresas lo que hacen es incrementar su producción y el PIB real aumenta. Ese es en ese escenario que les ilustré o que les señalé de punto B. Pero cuando el gasto planeado agregado es menor que el PIB real, asimismo, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con sus inventarios? Los inventarios aumentan
Y veamos, por ejemplo, en el punto F, vamos a ilustrarlo, el punto F, ahí está en pantalla. En ese punto, las empresas lo que hacen es reducir su producción y el PIB real disminuye. Cuando el gasto planeado agregado es igual al PIB real, no hay cambios que no hayan sido planificados, que no hayan sido planeados en los inventarios, y el PIB real se mantiene constante en el gasto de equilibrio. Hasta aquí hemos aprendido que cuando el nivel de precios está fijo, el PIB real está determinado por el gasto de equilibrio, y además hemos visto cómo los cambios no planeados de inventarios y las respuestas de producción que generan lo que hacen es provocar una convergencia hacia el gasto de equilibrio. Ahora, analicemos los cambios en el gasto de equilibrio y descubramos un amplificador económico que lo vamos a denominar multiplicador. Bien, conceptualmente el multiplicador es el monto en el cual un cambio en el gasto autónomo se ve magnificado, o también podríamos decir que se ve multiplicado, para determinar el cambio en el gasto de equilibrio del PIB real. ¿Cuáles son o cuál es la idea básica de este multiplicador, de este término económico que se llama multiplicador? Bien, supongamos que la inversión en algún momento dado aumenta. El gasto adicional de la empresa implica un aumento en el gasto agregado y en el PIB real. El incremento del PIB real aumenta el ingreso disponible, y supongamos que estemos sin impuestos sobre la renta, el PIB real y el ingreso disponible aumentan en el mismo monto. Este aumento en el ingreso disponible ocasiona un incremento del gasto de consumo, y este mayor gasto de consumo aumenta incluso más el gasto agregado. El PIB real y el ingreso disponible aumentan todavía más, y lo mismo ocurre con el gasto de consumo. ¿Sí? El aumento inicial de la inversión produce un aumento incluso mayor en el gasto agregado porque induce un incremento del gasto de consumo. La magnitud del aumento en el gasto agregado que resulta de un aumento en el gasto autónomo está determinado por lo que hemos denominado el multiplicador. ¿Sí? Veamos un poco mejor este concepto, ilustremos este concepto mediante la siguiente figura, en donde vamos a acompañarlo también de una tabla de gasto planeado agregado, y expliquémoslo de la siguiente manera. En un inicio, cuando el PIB real, veamos la tabla que está en su pantalla, cuando el PIB real es de 12 billones de dólares, ahí les estoy encerrando con una línea azul. ¿Qué pasa allí? Bueno, el gasto planeado agregado es de, como se observa en pantalla, de 12.25 billones de dólares, y lo que queremos o lo que se está demostrando en esa tabla es que por cada aumento de 1 billón de dólares en el PIB real, el gasto planeado agregado, ¿en cuánto aumenta? Veamos el siguiente renglón, cuando el PIB real pasa de 12 millones a 13 millones. Entonces, como les encerré ahí en pantalla, el gasto planeado agregado ha aumentado en 0.75 billones de dólares. ¿Sí? Esta tabla de gasto agregado está representado también en la figura que está ahí en pantalla como la curva de gasto agregado inicial. ¿Por qué digo inicial? Porque al principio el gasto agregado de equilibrio es de 12 billones. Vean cómo les coloco en la gráfica un punto rojo. Allí estaba el gasto de equilibrio en 12 billones de dólares, y podemos ver este equilibrio en el renglón B, en donde está la figura donde la curva de gasto agregado inicial intersecta la línea de 45 grados en ese punto B que está en pantalla. Ahora, suponga que el gasto autónomo aumenta en 0.5 billones de dólares. Ojo con esta suposición, ¿sí? Les repito, el gasto autónomo aumenta en 0.5
billones de dólares, la pregunta sería, ¿qué sucede con el gasto de equilibrio? Pues bien, en esa figura que tenemos en pantalla se puede ver la respuesta. Cuando este aumento del gasto autónomo se suma al gasto planeado agregado original, el gasto planeado agregado aumenta en 0.5 billones de dólares a cada nivel del PIB real. La nueva curva del gasto agregado es, como está en pantalla, la curva de gasto agregado sub 1. El nuevo gasto de equilibrio, que está resaltado allí en la tabla, se representa donde el gasto agregado sub 1 cruza la línea de 45 grados y es de ¿cuánto? De 15 billones de dólares, tal y como se muestra en el punto D'. Con este PIB real, el gasto planeado agregado es igual al PIB real. O sea, aquí tenemos un nuevo equilibrio. ¿Cuál es el efecto del multiplicador? Pues bien, en la figura que ustedes tienen en pantalla, el aumento de 0.5 billones que habíamos nombrado hace un momento de dólares en el gasto autónomo aumenta el gasto de equilibrio en 2 billones. Fíjense en que está pasando, vean cómo está el equilibrio ahí, pasa de 13 millones a 15 millones. Por eso les indico que hay un aumento del gasto de equilibrio en 2 billones. En otras palabras, el cambio en el gasto autónomo conduce a un cambio amplificado en el gasto de equilibrio. Dese un ejemplo mental como que si fuera el equipo electrónico de un concierto de rock. Este cambio amplificado es el efecto multiplicador, es decir, aumenta el gasto de equilibrio, o más bien aumenta en el gasto de equilibrio. Ese aumento es mucho mayor que el aumento en el gasto autónomo. Por lo tanto, aquí el multiplicador es mayor que 1. Allí les estoy mostrando ese pequeño aumento es mucho más que 1 por los efectos que ocurren en el gasto agregado, porque también aumenta por el pequeño aumento que hubo en el gasto autónomo. Muy bien. Que pasó de 13 millones a 15 millones. En resumen, el aumento de 0.5 billones de dólares en el gasto autónomo lo que hizo fue desplazar la curva hacia arriba a 0.5 billones de dólares desde la curva de gasto agregado sub 0 hasta la curva de gasto agregado sub 1. El gasto de equilibrio aumenta en 2 millones, tal y como se lo mostré en la gráfica, es decir, que pasó de 13 a 15 billones de dólares. Este aumento en el gasto de equilibrio es 4 veces el incremento del gasto autónomo. Por lo tanto, el multiplicador es 4. Pero ¿cómo calculamos ese multiplicador? Bien, veamos, dijimos que el multiplicador es el monto en el cual un cambio en el gasto autónomo se multiplica para determinar el cambio que ocasiona en el gasto de equilibrio. Para calcularlo, el multiplicador dividimos el cambio en el gasto de equilibrio entre el cambio del gasto autónomo. Pongamos la fórmula en pantalla. Ahí está puesta la fórmula. Bien, entonces, demostremos que el aumento en el gasto de equilibrio en el ejemplo que hicimos es 4 veces el incremento en el gasto autónomo. Bien, entonces teníamos que el cambio que hubo en el gasto agregado fue de 2 millones, ¿no es cierto? Entonces pasó de 13 a 15, por lo tanto el cambio fue de 2 billones. Bien, ¿y cuál fue el aumento que originó este cambio? El aumento fue de 0.5 billones, como lo expresamos anteriormente. Entonces, si yo reemplazo esos cambios, me refiero a 2 billones, que es el gasto de equilibrio, sobre 0.5 billones, que fue el cambio en el gasto autónomo, el resultado nos da 4. Y como lo mencioné, el multiplicador es 4 porque el gasto de equilibrio es 4 veces el incremento en el gasto autónomo. Es así como se calcula. Bien. Hasta aquí con los contenidos del multiplicador y el gasto agregado. Lo que vamos ahora es responder ciertas interrogantes que nos van a permitir mejorar los conceptos o recordar los conceptos que hemos visto hasta el momento.
Hasta aquí ya hemos analizado cómo se alcanza el gasto de equilibrio y qué variable se ajusta para alcanzar ese equilibrio, además de ver cuáles son los efectos en los inventarios de las empresas cuando ocurre una variabilidad en el PIC real y el gasto agregado. Asimismo, hemos ya conceptualizado qué es el multiplicador, qué es lo que determina y por qué es importante su análisis. Muchas gracias por su atención.